primera parte, la historia clínica, la medicación preanestésica, vamos a revisar los instrumentos, la mesa de Mayo, y eso es lo principal, la primera práctica que vamos a discutir. Pero para eso ya usted me tiene que llevar ya resuelto. Ya he hecho el trabajo prácticamente para poder revisar con ustedes esa práctica y llevarme guantes limpios. No me lleven guantes, esos quirúrgicos, cuesta mucha plata. Hay unos guantes que se utilizan que son descartables, esos guantes, por lo menos un par de guantes cada una, para poder ya comenzar con la práctica. Y para la siguiente práctica, ya también entiéndame, por favor, yo no quiero que se estén comprando esos equipos de cirugía menor. Yo quiero que me lleven lo que tienen, por lo menos en el grupo de 6, 3, para trabajar de a 2, para conocer cómo se va a hacer el portagujas, cómo se usa la aguja la hoja de bisturí, todas esas cosas vamos a conversar. Es una práctica corta, pero ya vamos a insistir en cómo cumplir y cómo poder enfrentar en la emergencia. Entonces, para la próxima me llevan guantes y para la próxima, con el grupo, me van a llevar los guantes y también una esponja, la esponja más dura. No vayan a ustedes a cortar su colchón, no vayan a cortar como han hecho algunas alumnas, esas esponjas lo más gruesa posible, porque ahí vamos a suturar. Y también me van a llevar hilos. No me compren cosas nuevas, por favor, todo lo que sea descartable. Ahora ya no pedimos aguja porque ya no se utiliza agujas. Todo hilo ya viene con su aguja montada. Entonces, ahí es el Vicryl. El Vicryl, vamos a conversar también eso, ya, pero la próxima, el Vicryl por lo menos el 0, 2 ceros, 3 ceros, 5 ceros, no. Esos son muy delgaditos, eso se utiliza hasta con el microscopio. Entonces nosotros queremos de 0, 1, 2 incluso, para que nos facilite la práctica. Entonces, quisiéramos que ya ustedes se van a organizar con CUSI para ya de una vez hacer. El día miércoles les voy a esperar en la clínica Canán, que queda a espaldas del Hospital Nuevo, ¿cómo se llama el girón? Acá en Santa Elena, es un edificio grande, alto, dice Canán. No sé si ustedes lo conocen. En todo caso, yo voy a conseguir la dirección. Es cerca, es muy fácil de llegar, casi en el paradero 77, que como quien se va al hospital, en el paradero 77 se bajan y ahí a la vuelta está la clínica. Es un edificio alto y ahí vamos a comenzar a hacer la práctica. Ya he pedido autorización para realizar estas prácticas. Si se pudiera trabajar en horario, podemos trabajar incluso 5, aunque sea todos, pero en horario. Primero 24, después entran los otros 24 y el próximo igual, para poder aprovechar el tiempo, para que ustedes no pierdan tampoco mucho tiempo. Lo importante, como les vuelvo a decir, ustedes me tienen que haber revisado ya este trabajo, ya lo deben tener. Ese día no me van a decir que no lo he hecho, no he avanzado. No, porque ya hemos hablado bastante, ya hemos dicho, y eso vamos a corroborar y vamos a insistir, porque si no conocen esto, no vamos a empezar nada de hablar de cirugía. Primero tenemos que conocer esto para hablar de cirugía y para hablar de emergencias médico-quirúrgicas. Las emergencias ya estamos hablando en teoría, shock, todas esas cosas, pero en la parte quirúrgica vamos a ahondar en la práctica. ¿Alguna pregunta, señores? Ya, dígame.
La dirección de la Clínica Canán es Girón Huamanga, número 583, Santa Elena, a la altura del paradero de la 77. Como quien va al hospital. El camino para la ruta al hospital, camino a Huatatas, ¿no? Entonces, yo que CUSI, ¿cuántos alumnos tienes tú en tu relación? Porque acá me han mandado una relación de 75 alumnos. La vez pasada era 72. Pero conmigo va a trabajar, son los 48 alumnos, hasta Peralta, Auqui y Sofía. Al otro grupo, desde los 49 a 75, por favor, con el doctor que ya les mencioné la vez pasada. Yo, en todo caso, me quedo con todos ustedes, pero tienen que acomodarse a este horario que les estoy dando. En otro horario va a ser muy difícil, muy, muy difícil. En la clínica del Nazareno, que era más cerca, es casi imposible. No hay espacio. Con esto del COVID, peor todavía. A ver, Cusi, te escucho. Doctor, usted en la clase pasada había mencionado que el grupo que va a pertenecer a usted es hasta Paredes, Yupanqui, Caterine. Hasta el 47. No, ese es el 47, el 48. Ese es el 47, 48, Peralta, Auqui, Sofía. Ok, doctor. Porque en la lista que le había, que le compartí, son 76 alumnos. Ya ves, sí, pues. Pero ahora acá me parece 75. No sé cómo, pero no hay problema eso. Nosotros vamos a hacernos cargo hasta el 48. Hasta el 48. Y según como le diga el doctor, si quieren también se nos adhieren a nuestro grupo. Okay, no hay ningún problema. Ahora tenemos todo el día, podemos juntarnos, pero no a la vez los 24. O podemos separar en otros ambientes y poder trabajar simultáneamente, podría ser. Pero eso ya vamos a acomodarnos. Esto de la pandemia nos ha traído mucho problema. Entonces, pónganse de acuerdo y no se vayan a olvidar el día miércoles 11 a las 8 de la mañana en la clínica Canal. No quiero que vayan de gala, por favor. Medios deportistas, e incluso de repente ese uniforme que están usando los médicos, así con un pantaloncito, un chalequito bonito, de repente con eso, más práctica, como para entrar a la sala de operaciones, algo así. En cambio, el uniforme de ustedes es para trabajar ahí, en cambio nosotros queremos más práctica. Ahora, el otro uniforme que dicen de salud pública, también, pero quiero que vayan bien presentables porque ahí sí nos vamos a conocer, pues. Yo soy muy fijón, por si acaso, ¿eh? Les digo, yo de frente te critico, está mal peinado, ¿y qué pasa? ¿Por qué te peinas así? Pues, ¿sí o no? Entonces, esas cosas también vamos a aprender a cuidarnos, a cuidar nosotros decimos nuestra percha. ¿Qué es la percha? Nosotros mismos. Entonces, tenemos que caer bien al paciente. Y usted me tiene que impresionar. Viéndoles todas hermosas, me impresiono. Y me sano rápido, pues, de cualquier enfermedad. Solamente con el mirar. Ese es el rapport positivo que les había hablado la clase pasada. No es que estoy hablando mal, es el rapport positivo. Pero si yo ven una paciente, una alumna que no, peor me enfermo, me da un infarto cardíaco. Entonces, quiero que me entiendan esa parte. Cusi, ¿está bien? Sí, doctor. Una consulta CUSI, la lista que tiene el doctor es la que yo bajé del CIMA. Efectivamente, tú me has mandado otra lista, y si es hasta el 48, como tú dices, sí entraría hasta Paredes, Yupanqui y Caterine. Sí, señorita.
Ya, entonces, todas las indicaciones que les está indicando el doctor y para que ustedes se puedan separar por grupos y ver quiénes entran primero y quiénes entran después. Entonces, señores, para el compromiso que el 11, yo los estoy esperando, voy a estar puntual. Yo soy más que militar, puntual. No hay que el carro se cayó, que no, el tráfico, no. Entonces, ese día, por favor, la puntualidad. Entonces, les espero ese día. Hoy día vamos a continuar con algo, con la clase queremos avanzar la parte teórica, que es, sí, te escucho. Doctor, disculpe que le interrumpa, no le entendí muy bien respecto a los días de práctica. ¿Cuántos alumnos por día va a ser? O no sé si podría aclararme eso, por favor. Por eso le digo, es 24 por día, pero como le digo, si ustedes se ponen de acuerdo, vamos a entrar los 24, pero en diferentes ambientes. Vamos a hacer simultáneos, o si no, en horarios de 8 a 10, tales, pero no les va a convenir eso, pues. En todo caso, podemos hacer de 8 a 10 todos los grupos, pero en diferentes ambientes. ¿Cómo ven ustedes eso? Doctor, es que, por ejemplo, si es que somos 24 en un día, algunos compañeros tienen práctica ese día, entonces, no, de repente, o sea, obviamente que no van a poder. Pero los que quieren, pues, los que tienen ese día y en cambio los otros van a ser el próximo sábado, pues, que busquen sus horarios. Por eso les estoy dando el horario. Porque si no, ¿cómo se somos muchos, de verdad? Ese día el 11 irán los 24 que no tienen nada que hacer y nos vemos ahí. Así sería. Teóricamente son 2 horas. Okay, la práctica. Teóricamente son 2 horas. En todo caso, si yo quisiera ese mismo día, les puedo tomar a todos, como hacen los profesores, sus otros profesores en un día todos, de 2 a tarde, y les ponen horarios. En cambio, si quieren, ese día podemos hacer hasta lo que se pueda avanzar. Y vamos a cortar, pues. Así sería. No sé si está de acuerdo, Cusi. Sí, doctor, está bien como usted dijo, 24, no sé. Sí, doctor. Para poder avanzar, pues, podemos hacer 2, 4, teóricamente sería 6 horas. ¿No es cierto? Porque son 6 por 4, 26 por 3, 18, 6 por 4, son 4 grupos que estaríamos avanzando con 24. Pero como le digo, podemos hacer, si ustedes quieren, de 8 a tal, de 10 a tal, a tal le corresponde si desean, ¿no? No, tampoco no puedo yo, si no van a perder el tiempo. Los que vienen a las 10 van a recibir venir a las 10, en cambio tempranito nos juntamos todos en diferentes ambientes y avanzamos. Sí, doctor, está bien. Sí, doctor. Entonces ustedes se van a poner de acuerdo. Ese día ya personalmente cara a cara nos vemos. Pues a veces por este medio no podemos entenderlo a veces muy bien. Entonces, señores alumnos, ya ese día quiero verlos bien. Y ¿quién está levantando la mano? ¿Cusi está levantando la mano? ¿Cusi? No, doctor, lo presioné por casualidad, disculpe. Ya, entonces hoy día vamos a hacer una cosa pequeñita. Más bien que tengan un día bonito. Yo quería hacerlo mañana, pero muy pronto. Y el sábado también, el Día de la Madre. Mejor ustedes a veces salen para viajar a alguna provincia. Y no sería bueno que yo les fastidie. Mejor a la próxima semana. Entonces vamos a empezar con lo que habíamos dejado en la práctica. Doctor, disculpe, antes que inicie su clase, quería preguntarle respecto al uniforme. Usted había mencionado que se puede ir con el uniforme de comunitaria o en caso de los varones con una camisa blanca, pero no sería mejor que todos vayamos igual, porque de repente el otro viene con el uniforme de comunitaria y el otro con el no, uniforme los dos son uniformes, hija. Los dos son uniformes. Entonces, si ustedes quieren, van.
no hay problema. Incluso si ustedes van más de y con un pantalón bonito de uniforme, y a veces incluso venían prácticas como iban con su blue jean y se ponían el polo, ¿cómo se llama? La chaqueta de color de ustedes también, pero que sean presentables, ¿está bien? Y bien con De quirúrgico, podemos ir con ese uniforme. Creo que es pantalón y una No, pues chaqueta. no, eso no, pues eso, no, ese verde no, ese verde no, ese verde, también pueden ir, yo les acepto todo, pero con tal que sean elegantes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya ustedes pónganse de acuerdo. Sí, doctor, está Yo lo bien. único que les digo es que yo no quiero que vayan con ese uniforme rasgado, sucio, feo, no. Entonces, ya le estamos hablando de eso. Ya, por favor. Entonces, comenzamos, ¿ya? La vez pasada habíamos dejado 4 temas. Embolia pulmonar. ¿Quién me puede hablar sobre embolia pulmonar? Profesor, buenas tardes. Quisiera hablar sobre la embolia. Sí, te escucho. Ya, 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 pues te escucho. ya, profesor. La embolia pulmonar se ocasiona por un coágulo o también llamado un émbolo pulmonar, que se desprende de un lugar donde se formó en una vena y es arrastrado por la corriente sanguínea hasta los pulmones. Los síntomas de una embolia pulmonar no puede, a ver, la embolia pulmonar puede no presentar síntoma alguno, por eso puede ocasionar la muerte de una forma súbita e inesperada. Pero cuando hay síntomas o cuando hay presencia de síntomas, los más comunes son el dolor de pecho, especialmente al momento de inspirar, la falta de aliento, la tos sanguinolenta, mareo y hasta incluso puede haber desmayo. El diagnóstico de una embolia pulmonar se determina primeramente por el de oxígeno en la sangre de las arterias. El nivel bajo. Un nivel bajo podría indicar la presencia de un émbolo en los pulmones. El diagnóstico generalmente se va a confirmar mediante una angiografía pulmonar, por ejemplo, ¿no? Que es un procedimiento de cateterización que consiste en inyectar un colorante en la corriente sanguínea para poder observar cómo fluye la sangre a través de los pulmones. Se puede realizar también otras pruebas como la ecografía para ver si el émbolo se debe a coágulos sanguíneos en las piernas, ¿no? Que se formaron inicialmente en las piernas, y una tomografía computarizada de las piernas y los pulmones. El tratamiento de la embolia pulmonar en los casos puede tratar con anticoagulantes, ¿no? Que son medicamentos que van a impedir la coagulación de la sangre, y también los trombolíticos, que de igual manera son medicamentos capaces de disolver los coágulos. Ya en casos excepcionales podría ser necesaria una intervención quirúrgica para poder extraer el coágulo, pero en la mayoría de los casos los pacientes sí responden bien a los medicamentos. Eso sería todo, profesor. Ya. En cuanto, a ver, siquiera por cultura te voy a preguntar, no te estoy exigiendo, ¿ah? Por si acaso. En cuanto hemos llevado este COVID, ¿no? Ya ustedes saben lo que es el COVID, se ha hablado tanto del COVID, se ha escrito tanto del COVID. Y al final, los pacientes que se morían por COVID, ¿por qué se morían? Ya ustedes saben, eso ya se ha hablado hasta en los periódicos. ¿Cuál era la causa de muerte por el COVID? Eran coágulos, ¿Alguien profesor, sabe? por trombos. Trombos, no me digas, eran trombos. Entonces, eso a raíz de esta pandemia, se vio que todo el mundo hablaba que la ivermectina, que no sé qué es para tomar ese agüita que decían, no sé qué, que la infección, que todo, y al final se descubrió que era un embolismo masivo pulmonar. Ahora, si es masivo puede producir la muerte, pero si me cae un émbolo y se ubica en una partecita de mi pulmón, esa partecita se morirá, pues, necrobiosis, nosotros le llamamos, y esa partecita no funciona. Y esa partecita que no funciona nos va a dar algunos síntomas. Pero cuando es un embolismo masivo y le tomamos para la tomografía, vamos a ver imágenes veladas,
ya no vemos pulmones, todo es blanco. Y eso nos indica que es el embolismo. Por eso cuando ustedes incluso estaban haciendo el COVID, ¿cuánto es la saturación normal que teníamos que tener como mínimo? Saturación de oxígeno. 90%. ¿Y cuánto ya nos... Por eso, y ahí nos alertamos, ¿no es cierto? Y al menos ya había que hospitalizar. Hay muchos que nos ha dado COVID, yo también he tenido COVID, me ha dado COVID, no he necesitado que me intuben, que me den oxígeno, pero he tenido una localización no mayor, no masiva, que me he recuperado. Incluso la recuperación, si ustedes se dan cuenta, nadie sabía lo que era el COVID, todo el mundo quería opinar, pero al final era todo era habladuría. Incluso ustedes se van a dar cuenta, señores alumnos, cuando hay una infección, si yo le doy corticoide, incluso los médicos tenemos miedo de dar corticoides ante una infección, porque esa infección se puede agravar. En este caso, se demostró que el mejor tratamiento era el corticoide. ¿Por qué? Pero el corticoide dirigido no al COVID, sino a la secuela o al efecto de coagulación, al efecto del tromboembolismo pulmonar. Y ustedes saben que los corticoides son unos grandes antiinflamatorios. Entonces, miren, lógicamente, y eso es lógica, eso ha sido una deducción general, por eso que a todos los pacientes que estaban graves se les daba corticoides, pero no siempre, no de inicio. Hay mucha gente que se ha muerto, al toque le comenzaron a dar corticoides y se murió, pues, pero el corticoide había que dar en una etapa especial del COVID. Y mucha gente se ha curado del COVID, incluso se ha utilizado algunos brebajes. Yo recuerdo que una enfermera me traía agua, no sé, parecía que era desagüe, no sé qué cosas había hecho hervir ahí, y eso me hacía tomar. Y tomaba, y hasta me daba ganas al inicio, bonito, porque como estaba mal no sentía, pero cuando me estaba recuperando ya hasta me daba náuseas oler ese agua. Entonces, miren, son curiosidades, son medicinas folclóricas, agradecido porque me trataron así y me dieron ese tipo de agua. Entonces, ya ustedes saben, yo soy hincha del tratamiento folclórico. Entonces, eso, pero también folclórico que sea lógico, no a veces cosas extrañas, que tomar heces, tomar no sé qué, eso yo no creo en esas cosas tampoco. Entonces, el embolismo pulmonar es una complicación más que nada de las enfermedades, por ejemplo, de las varices de miembros inferiores, como dice su colega, o complicaciones de algunas otras enfermedades que producen problemas de la coagulación intravascular. Entonces, es muy frecuente. El tratamiento, como dice su colega, dependiendo el grado de embolismo pulmonar, el grado, si es masivo, ¿qué hacemos? Y ahora incluso el diagnóstico, mientras que yo le vaya haciendo el diagnóstico, el paciente se me murió. A veces el diagnóstico es clínico. Es clínico. Y esto les digo, ¿por qué? A ver, ustedes que ya van a ser especialistas, ya licenciadas. Y esto siempre se ocurre en los hospitales. Por ejemplo, viene un niñito tequeado o un adulto tequeado. Se cayó de cabeza. Bueno. ¿Y qué cosas hace el interno de medicina y el médico que está en emergencia? Porque no quiere examinar, de frente le mandan a ver rayos X de cabeza. Toda la radiografía. Le llevan a tomar la radiografía, el edema pulmonar, el edema cerebral está avanzando y el paciente se murió en rayos X. Entonces, miren, eso es lo que sucede con esto, como les digo. Mientras querer hacer un diagnóstico sin haber actuado, no vale. No vale. Si me da tiempo, le hago lo que usted dice, el colorante, lo que usted quiera. Le hago su tomografía, pero en el momento
darle su tratamiento. Si estoy sospechando ya también de eso, sus corticoides, como usted le estoy diciendo, y podemos utilizar algún anticoagulante, la heparina, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando tenga usted un paciente tequiado, inmediatamente subía, incluso de repente medicamentos que van a disminuir el edema cerebral. Porque ¿qué cosa quiero ver en una radiografía? Una fractura. Y si hago el diagnóstico de fractura, ¿qué hago? El tratamiento va a ser igual. Entonces, mejor es estabilizar al paciente. Viene tequeado, subía todo, lo estabiliza un poco y ya vaya a hacerle sus radios X. Pero ya póngale por lo menos este medicamento. Entonces, miren cuán importante es lo que les estoy diciendo. Con eso vamos a ganar mucho tiempo. No esperar a que queramos tener un diagnóstico para recién actuar. Todo golpe en el cerebro me va a producir edema. Y ustedes saben que un edema cerebral, ¿qué sucede? No hay donde hincharse, donde se puede hinchar el cerebro, no puede, ahí mismo queda. Y el paciente incluso puede quedar un coma por esto nosotros le llamamos hernia de las amígdalas, es ya mortal. Entonces, señores alumnos, ¿cómo te llamas, niña? Lilian Velasco, te felicito por haber leído bien y vamos a pasar al otro tema. Taponamiento cardíaco. ¿Quién me puede hablar de taponamiento cardíaco? Ya también yo les había hablado ya algo de taponamiento cardíaco. ¿Algún voluntario? Si no, yo le voy, con mi dedo apuntador les voy a apuntar y le voy a llamar. Lilian, puedes bajar la mano. ¿Quién ha abandonado? No me estén abandonando, señores, ¿eh? Si no, estamos mal, ¿eh? Nadie quiere que le pregunte, se están yendo, pero yo ya lo tengo acá, ya he captado eso. A ver, ¿quién me puede decir taponamiento cardíaco? Yo les he hablado en clase, en la clase pasada, y les había hablado incluso de una fiesta de que los senderistas habían tirado una granada en un matrimonio. Entonces ya habíamos hablado de lo que era taponamiento cardíaco. Si nadie ha hablado, Cusi, Urpi, habla con tus colegas. O sea, no me están cumpliendo. ¿Qué está sucediendo? Aneurisma. Aneurisma. A ver, vamos a hablar, le voy a preguntar de frente ya. Juan Álvaro. Juan Álvaro. Sí, profesor. Ya, ¿qué es aneurisma? Ya. El aneurisma, definición es una protuberancia o dilatación de un vaso sanguíneo del cerebro. Una aneurisma cerebral puede presentar una pérdida o rotura y causar sangrado en el cerebro, provocando el accidente cerebrovascular hemorrágico. Y a menudo la rotura de un aneurisma cerebral se produce en la zona entre cerebro y tejidos delgados, denominado como pues la hemorragia subaracnoidea. En los síntomas que hay en esta rotura del aneurisma es un dolor de cabeza repentino e intenso, ¿no? Es el síntoma más clave de la rotura de un aneurisma. Este dolor de cabeza suele describirse como el peor dolor de cabeza, o sea, es bien fuerte que se puede sentir. Otros signos y síntomas frecuentes son el dolor de cabeza, ya lo dije, náuseas y vómitos, rigidez en el cuello, visión borrosa, sensibilidad a la luz, convulsiones, caídas del párpado, pérdida de conocimiento y la confusión. Con los factores de riesgo, uno de ellos es la edad avanzada, el tabaquismo, la presión arterial alta, conocido como la hipertensión, abuso de drogas, consumo excesivo de alcohol.
Mm, También hay complicaciones como el nuevo sangrado, que es un aneurisma que se rompió, se perforó, corre el riesgo de volver a sangrar. El vasoespasmo, que después de que se rompe un aneurisma, los vasos sanguíneos del cerebro pueden estrecharse de forma imprevisible y este trastorno puede limitar el flujo sanguíneo a las células cerebrales, produciendo un accidente cerebrovascular isquémico y causar más daño o pérdida celular. Está también la hidrocefalia, es cuando la rotura de un aneurisma provoca sangrado en el espacio que hay entre el cerebro y el tejido que lo rodea, que suele ser el caso más frecuente. ¿Cómo se diagnostica? En el diagnóstico, si hay dolor de cabeza intenso, pues se realiza un análisis, ¿no? Una serie de análisis para determinar si ha tenido sangrado en la zona entre el cerebro y los tejidos circundantes, ¿no? Una hemorragia subaracnoidea o posiblemente otro tipo de accidente cerebrovascular. Entre estas pruebas se puede hacer lo que es la tomografía computarizada, que es una primera prueba que se usa para determinar si hay sangrado en el cerebro. Suele ser una exploración por tomografía computarizada, ¿no? Un examen especializado con rayos X. En esta prueba se producen imágenes que son cortes bidimensionales del cerebro. Y con este análisis también se puede recibir una inyección de un tinte que facilita la observación del flujo sanguíneo en el cerebro y puede indicar la presencia de un aneurisma. Esta otra de las pruebas, el análisis de líquido cefalorraquídeo. Si se ha tenido una hemorragia subaracnoidea, es probable que haya glóbulos rojos en el líquido que rodea el cerebro y la espina dorsal. Si tiene síntomas de rotura de un aneurisma, pero una exploración por tomografía computarizada no ha mostrado evidencia de sangrado, el médico va a solicitar analizar el líquido cefalorraquídeo. También están las imágenes por resonancia magnética, que se utiliza un campo magnético y ondas de radio para crear imágenes detalladas del cerebro, ya sean cortes bidimensionales o imágenes tridimensionales. También está la angiografía cerebral, y este procedimiento es también llamado arteriografía cerebral. El médico inserta un tubo delgado y flexible, un catéter, en una arteria grande, por lo general en la ingle, y lo pasa por el corazón hasta llegar a las arterias del cerebro. Bueno, en el tratamiento, existen dos tipos frecuentes de tratamiento para esta rotura de aneurisma cerebral, que es el grapado quirúrgico. Es un procedimiento que cierra un aneurisma. El neurocirujano va a quitar una sección del cráneo para acceder al aneurisma y ubica el vaso sanguíneo que lo alimenta. Luego coloca una pequeña grapa quirúrgica de metal en el cuello del aneurisma para detener el flujo de la sangre que llega a él. También está la embolización endovascular. Es un procedimiento menos cruento que el grapado quirúrgico. El cirujano va a insertar un tubo plástico hueco, un catéter, en una arteria, por lo general en la ingle, y lo pasa a través del cuerpo hasta llegar al aneurisma. En otros tratamientos se utilizarán analgésicos como paracetamol para tratar el dolor de cabeza, los beta bloqueantes de los canales de calcio, que evitan que el calcio ingrese a las células de las paredes de los vasos sanguíneos, y también las intervenciones para evitar accidentes cerebrovasculares por flujo sanguíneo insuficiente, que consta de inyecciones intravenosas de un medicamento llamado vasopresor, que eleva la presión arterial para superar la resistencia de los vasos sanguíneos estrechados. También hay medicamentos anticonvulsivos que pueden usarse para tratar convulsiones relacionadas con la rotura de un aneurisma. Y terapias de rehabilitación, ¿no? Si el daño cerebral de hemorragia subaracnoidea, puede referir fisioterapia, terapia del habla y terapia ocupacional para volver a aprender las habilidades. Eso sería todo, profesor. Mira, te felicito. Delante de todos, una buena
revisión que has puesto, pero sí te diría, aneurisma no solamente hay en el cerebro, aneurisma hay en todos, incluso en la aorta, aneurismas en cualquier órgano podemos tener, como su colega dice, es una dilatación arteriovenosa, puede ser arterial, al final la arterial, lo más frecuente y lo más dramático es el aneurisma intracerebral, lo que su colega ha analizado. A veces nadie sabe que si tenían o no tenían aneurisma. A veces la presentación de, es brusca de un momento a otro. Yo les diré una experiencia. Yo tengo un hijo que ya ha terminado su internado de medicina, va a hacer sus serums. Él hace 3 años llegaba a la casa a almorzar, yo no estaba, yo estaba acá, él estaba en Lima, y le vino así como su colega dice, me duele la cabeza. Y mi esposa le da su paracetamol, como dice el colega, pero no se mejoraba, no se mejoraba. Miren, y mi hija de frente le lleva, felizmente él había hecho su internado en el Casimiro Ulloa, en el hospital Casimiro Ulloa, y lo lleva al Casimiro Ulloa, y en el Casimiro Ulloa le operaron. Le operaron, se hizo una tomografía así rápida y se operó y se salvó felizmente y no tuvo secuelas. Entonces, la presentación es de improviso. ¿Quién va a sospechar que mi hijo tenía aneurisma? Imagínense. Él nunca se quejó, solamente era medio malcriado, medio contestó, pero a veces estos aneurismas están escondidos, siempre hay que estar sospechando. La mayor cantidad de accidentes cerebrovasculares es porque se rompe un aneurisma. Y si no te opero, te mueres. Si mi hijo no hubiera sido interno de medicina, que lo conocían ahí, se hubiera muerto. Lo dejaban, lo hospitalizaban mientras todo, y se hubiera muerto. Entonces, esto es de emergencia. El aneurisma es de emergencia. Entonces, siempre sospechar a aquellas personas que se quejan de dolor de cabeza, cefaleas. Les cuento el caso de una enfermera que en paz descanse. Y yo, doctito, a mí me duele la cabeza. Yo paro tomando Mejoral. Tomaba Mejoral la señora. Mejoral era bien jovial, alegre, en la emergencia, nos hacía reír. Y un día de esos, lo llaman de emergencia para ir a recoger a la casa de una señora que estaba mal. Y fuimos, pues, yo estuve en la ambulancia, fuimos a ver, y le encuentro a la señora sentada en el water, probablemente al pujar, al hacer el esfuerzo, se reventó el aneurisma. Y llegó, y ya la encontramos muerta. La llevamos al hospital, ya muerta. Era su aneurisma que ella no tomaba seriedad con su diagnóstico. Ella hasta nos se reía que paraba tomando Mejoral. No sé si ustedes conocen el Mejoral. Es casi como el paracetamol. Entonces, el aneurisma, ya para ustedes, gente que se queja de cefalea, un estudio. Ahora, el estudio le pueden hacer la tomografía, incluso hay una tomografía con contraste, o si no, a veces una arteriografía cerebral. La arteriografía cerebral para ver qué hay, para siempre estar atentos. A veces la localización de este aneurisma son lugares casi difíciles de operar. A veces hemos visto muchos pacientes que se han operado y se han quedado ciegos, porque el aneurisma estaba casi por el quiasma óptico del cerebro y una rosada de esta zona en la paciente se quedan ciegas. Yo he visto 2 pacientes, mujeres simpáticas, que quedaron ciegas, pero se salvaron. Entonces, hay que tener siempre presente esto del aneurisma. No es tan raro, es muy frecuente, muchas muertes por ACV, que nosotros le llamamos ACV, es por la ruptura de un aneurisma. Entonces, ya para ustedes, la familia, para los pacientes, y siempre ya orientar al diagnóstico.
El tratamiento, como le vuelvo a decir, es quirúrgico. Si hubiese un aneurisma pequeñito, no habría problema, de repente con medicamentos, pero en ese momento, ¿qué hacemos? Y lo más importante es que el paciente se presente el vómito explosivo, decimos. ¿Qué quiere decir? El vómito que llega a vomitar, incluso el vómito llega hasta el techo, con tanta fuerza. Ese es el vómito explosivo. Pacientes que tengan ustedes con cefalea, vómitos explosivos, así que es lejos, ya ustedes piensen en un accidente cerebrovascular, en un aneurisma roto, y de ahí inmediatamente llega a coma. Mi hijo llegó a coma, pero ya en el hospital. Entonces le hicieron la trepanación, lo operaron, estuvo recuperándose. Felizmente no le afectó ningún órgano, ahora él maneja su carro, camina, tiene tres esposas, no sé, ya no sé, pero vive bien, tranquilo, se salvó. Pero eso quiere decir que de todas maneras cada cierto tiempo tienen que hacerse un chequeo porque pueden tener otro aneurisma. Existen familias que tienen cerebros, que tienen su aneurisma. Entonces, eso es importante. Ya, señores, entonces, como nadie me contestó sobre el taponamiento cardíaco, mire que el señor no quería hablar, pero mire cómo ha hablado y ha hablado bien, que lo felicité, ha hablado mucho mejor que antes que algunos otros. Entonces, María Elena Rivera Cárdenas, ¿qué desea? ¿Vas a hablar? Sí, profesor, quisiera hablar sobre el taponamiento cardíaco. Ya, a ver, ya ves, ¿por qué no te ofreciste antes? Háblame. Ya, profesor. El taponamiento cardíaco va a ser la comprensión cardíaca que se va a ocasionar por la acumulación de líquidos en el saco que va a rodear al corazón. En cuanto también el taponamiento cardíaco, pues es cuando va a ejercer una presión en el corazón, ¿no? Y eso va a evitar pues que se llene correctamente. También el resultado va a ser pues que es una importante caída de la presión. Cuando va a haber este taponamiento, pues la presión va a bajar en el paciente, ¿no? Eh, También en cuanto a los síntomas que va a presentar este paciente, va a ser pues dificultad para que pueda respirar, se va a sentir mareada, algunas veces pues va a sufrir de pérdida de conocimiento, también la frecuencia cardíaca va a ser rápida, ¿no? La piel se va a volver fría, sudorosa, ¿no? Y también azulada, porque no, el corazón no va a funcionar bien. En cuanto al diagnóstico del taponamiento cardíaco, se va a tener que, se va a hacer una evaluación médica y se va a hacer un ecocardiograma, ¿no? Para poder diagnosticar el taponamiento cardíaco. Y para su tratamiento del taponamiento cardíaco, se va a tener que utilizar una aguja para eliminar la sangre y el fluido acumulado alrededor del corazón, ¿no? Eso es lo que quería hablar, profesor. ¿Alguien más quiere hablar sobre este tema? Te felicito, niña, pero me has hablado muy superficial. Parece que has leído en algún libro de Coquito, pero yo quisiera que me hables técnicamente. Está bien lo que tú has dicho, te he entendido, te felicito, pero a veces hay que profundizar un poco más. ¿Dónde tú dices alrededor del corazón? Pero ¿cómo se llama ese espacio? En el pericardio, el epicardio, el pericardio, hay un espacio. Son dos membranas. Uno ahí es donde se va localizado, se llena a presión, hace que el corazón no pueda hacer la diástole, sobre todo. La sístole sí rápido, pero la diástole no puede porque no tiene espacio. Entonces, ese es el taponamiento cardíaco. El tratamiento es como tú dices, sí, pues a veces ponerle una aguja ahí en el quinto espacio intercostal, llegar al pericardio y eso hace que se salga la sangre y que el corazón vuelva
a la sístole y a la diástole. Los pacientes se mueren y es lo más bravo es el paro cardíaco. O sea, siente morir, se siente que les falta aire y todo, pero al final el paro cardíaco. Y un paro cardíaco nos va a producir la muerte. Entonces, ya tengan entendido que el taponamiento cardíaco se debe a la compresión cardíaca por acumulación de líquido en el espacio del pericardio. Esa sería la definición. Acá me preguntan cómo diferenciar de una migraña aguda. Es un poco difícil. El aneurisma es más grave y me va a dar síntomas de comprensión. El aneurisma me va a dar síntomas de comprensión cerebral, o sea, los vómitos. Ahí sería. Si yo tuviera una paciente con migraña, a muchos de mis familias tienen migraña, pero ellos no tienen esos síntomas de los vómitos, las náuseas, les duele el ojo, la migraña tiene otros síntomas. Pero lo más importante, en el aneurisma, la cefalea es grave, que produciendo otros síntomas como los vómitos explosivos. Esa sería la respuesta. Entonces, seguimos. Anafilaxia. ¿Qué es la anafilaxia? ¿Alguien me quiere decir qué es la anafilaxia? Si no, yo con mi dedo voy a decirles, a ver, los varones me han hecho quedar bien. A ver, Eleazar Quispe Bautista, ¿qué es anafilaxia? Eleazar Quispe está presente porque está presente. Eleazar, te escucho. Dime algo, me tiene que contestar, me tiene que decir algo. Si no, así no jugamos el partido de fútbol. Eleazar Quispe Bautista. Está bien, no me contestes, después no te quejes, ¿eh? Por si acaso, ¿eh? Después no se esté quejando. A ver quién me va a decir algo. Yaki Karina. Yaki Karina. Presente, profesor. Buenas tardes. Ya. A ver qué es lo que es anafilaxia, porque la clase pasada hemos hablado de anafilaxia. Ya lo han leído. Hemos hablado shock anafiláctico. Entonces habrán leído shock anafiláctico. Y dime eso. Todo lo que hemos dicho, aunque sea agarra tu cuadernito, lee lo que hemos hablado la semana pasada, que es anafilaxia. Es el shock anafiláctico. Pero anafilaxia es un término que me vas a tener que explicar. ¿Qué es aquí? Ay, ya, profesor. Bueno, anafilaxia se define como una reacción de hipersensibilidad, principalmente, por una inmunoglobulina E. Bueno, es reacción de hipersensibilidad, profesor. Es una reacción De de hipersensibilidad a un alergeno, ¿no es cierto? Por sí, ejemplo, sí. La picadura de una abeja, de una Ajá. avispa, que me puede dar problemas locales, ¿no? Abones, una reacción de alergia, como le llaman ustedes, o si no me puede dar un sistema de shock anafiláctico más grave y me puedo morir. Eso es todo. Yo no sé por qué no quieren hablar. No los entiendo. Entonces, por favor, Eleazar Quispe, yo te estoy esperando, ¿eh? Después no digas que no te he llamado, no te digas que hemos hablado. Sí, doctor, buenas Presiona. tardes. Primero, discúlpate. Sí, doctor, me disculpa sino que acá al costado donde que estoy hay un poco
bulla y por esas razones que logro escuchar un poquito menos y también no podía prender el micrófono porque el mismo sonido pues me ganaba, pues, ¿no? Bueno, por esta vez te paso, entonces háblame algo de anafilaxia. Ujú. Sí, doctor, muchas gracias. Habla de anafilaxia. Eleazar. Ya, doctor. La eh, anafilaxia es, ¿no? Mm, ¿Dónde está? es una, pues como decía mi compañera también, como es una reacción, pues, como usted también mencionaba, una reacción alérgica, ¿no? Algo que es alérgeno, ¿no es cierto? Y pues no. Hay que ser, al inicio hemos conversado que nos respetamos y cumplimos lo que hemos hablado. No me gusta incluso tu forma de hablar. No sé cómo le vas a interrogar, cómo le vas a preguntar. Entonces, por eso es importante que yo tengo que escucharles cómo hablan, como de historia clínica. No es cuestión de, señora, venga, págase el calzón, sáquese la ropa. No es así. Entonces, todo eso que tenemos que ir aprendiendo. Lo malo de la universidad, no han enseñado eso. La Universidad Nacional no enseña esa parte. Esa es la diferencia con la universidad particular. Ahora voy a hablarles una cosita que a ustedes de repente les va a doler un poquito. Una vez, cuando estábamos en la clínica del Nazareno, cuando recién estaba empezando, necesitábamos enfermeras y llamamos a concurso y se presentaron de la San Cristóbal y en esa época de la UAP, creo era, de la UAP, y quedaron empatadas. Y había que discutir, pues, ¿no? Esto lo digo en voz alta. Y había una opinión de algunos y otra opinión en contra. Decían, mejor nos quedamos con la de la UAP. Pero la de San Cristóbal, yo soy docente de San Cristóbal, no, la de San Cristóbal, ¿y sabe cuál ha sido la respuesta? La respuesta fue que la de San Cristóbal eran muy inteligentes, sabían mucho, pero sabían también mucha política. Y en broma decían, le contratamos a la San Cristóbal, a los 5 años vienen, nos expropian la clínica, muy políticas. Y aparte de eso, no son ordenadas. Y eso es lo que pasa en la universidad mía donde estoy en San Marcos, igual. Yo aprendí a ser ordenado, ¿sabe de quién? De los de la Cayetano Heredia. Porque yo tenía unos amigos de la Cayetano Heredia y entramos a operar. Y operamos, ¿no? Entramos los de San Marcos, repito, la operación, pam, pam, y el paciente vivía. En cambio, lo de la Cayetano entraban y el paciente se moría. ¿Por qué? Porque ellos buscaban mucho los detalles y detallosos. En cambio, nosotros actuamos a la guerra, a salvar al paciente. Pero ese método era bueno y es bueno, pero no tan bueno, porque podemos cometer muchas imprudencias. Entonces, por eso que ustedes tienen que limar mucho su personalidad, limar mucho su personalidad. Eso, porque acá el señor alumno no lo digo bien, no te estoy criticando, pero es así.
Hay que decir concreto, pam, 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 tal cosa, tal, tal, tal. ¿Para qué más? El día que tú sustentes tu tesis, habla lo que tienes que hablar y contesta lo que tienes que contestar. No, no que te vuelvan a hacer la repregunta, porque te repreguntan, te revuelcan. Entonces, todo eso uno tiene que ir aprendiendo. Todo eso tiene que ir aprendiendo. Por eso que yo quiero escucharles a ustedes, que conversen. ¿Cómo se llama el Juan Álvaro? Excelente, excelente. Se dan ustedes cuenta. Entonces, ustedes tienen que ir tratar de ser excelentes hasta en la conversación. Eso sí es importante, señores alumnos, porque de repente yo recuerdo, yo soy tan viejo, a veces íbamos a la fiesta, ¿no? Y nos encontramos con mis alumnos. Y los alumnos querían conversar del curso, que también que el curso, oye muchachos, estamos en la fiesta, hablemos pues de mujeres, aunque sea, pero ya busquemos temas para conversar, a ver un poco de cultura, un poco de política también, ¿no? Entonces miren eso es lo que falta en eso es lo que falta en la universidad, en la nacional, que a ustedes les enseñen a ser muy sistematizados en su trabajo. Y eso es lo que yo estoy queriendo con ustedes, sistematizar, llegar al diagnóstico rápido, ya. No voy a veces incluso no voy a esperar que venga el resultado de un análisis, no voy haciendo, eso es lo que nos interesa. Y abordar al paciente, ¿cómo? Que el paciente me tenga que creer a mí, porque si el paciente no me cree, yo pierdo, ¿no es cierto? Entonces, por favor, yo voy a insistir en eso, ¿ya? Entonces, mire, ya no estamos yendo tarde. La perial media, eso ustedes son tromes, ¿ah? Esos son tromes, entonces me tienen que decir quién quiere hablar sobre presión arterial media y cuál es el valor. A ver, yo si nadie quiere hablar, parece que hoy día se han quedado dormidas. A ver, ¿a quién le voy a decir acá? Acá las estoy viendo a todas ustedes. Cámbiame. A ver. A ver acá. A ver. Daino Quispe Caetano. Caetano, ¿no? Daimo Quispe Caetano. Presente, profesor, buenas tardes. ¿Está presente? Sí, ¿no? Daimo. No sé qué ha pasado. Ya te escucho, te escucho. ¿Qué te ha sido, Daimo? Cusi. Cusi. Sí, doctor. ¿No está tampoco? Así estoy, doctor. Ya, mira, Cusi. Doctor, ¿me escucha? No, pero mira, quiero que me entiendas. Acá el señor me ha contestado y se ha ido, me ha apagado la laptop. Chito, me estoy escuchando. El alumno Daino ha estado con su aparato prendido, me ha contestado y me ha apagado. ¿Qué puedo hacer?
Doctor. ¿Están escuchando? ¿Aló? Sí, doctor. Doctor. Sí, te estoy escuchando, pero mira, yo no estoy quejando del alumno porque él me ha contestado y me ha apagado el aparato. Daimo, ya no Profesor, está. me escribió el WhatsApp y me ¿Cómo es dijo que que se le ha ido el eso internet. es una malcriadeza? Y no voy a tolerar eso. No, ahí se ha apagado. Mentira. Ahí dice apagado. Quiero yo ese problema. Ese es el pretexto. Entonces, a ver, ¿quién me puede hablar sobre presión arterial media? ¿Y cómo se saca? A ver, Marcia. Mm, Buenas tardes, doctor Víctor. Sí. Primero, de acuerdo a la presión arterial, se refiere a la resistencia que va a tener, no, perdón, a la fuerza que va a tener el corazón contra las paredes arteriales, pero que va a estar mediado por diferentes patrones. La presión arterial se va a sacar o va a estar mediado por el gasto cardíaco, por la resistencia vascular periférica. Esto a su vez, el gasto cardíaco va a estar mediado por el volumen sistólico y por la frecuencia cardíaca. Quiere decir que, o sea, toda la sangre que bombea el corazón por eh, la, el tono de las arteriolas o de las arterias. En esas relaciones que va a estar designado la presión arterial. Y bueno, existen diferentes mecanismos para que se pueda elevar. Puede ser mecanismos, por ejemplo, genéticos o también ambientales, como por ejemplo consumo de alcohol, consumo de diferentes alimentos altos en grasas saturadas, etc. O también una vida no constante en el deporte o en el ejercicio. También existe una regulación fisiológica por el sistema nervioso simpático para que pueda regular la presión. Más que nada en el sistema nervioso simpático es que va a estar determinado por la noradrenalina, que va a ser quien aumenta la frecuencia cardíaca y bien el volumen de la fuerza de contracción del corazón. Todo para que se eleve la presión. Existe también moduladores contrarrestar. Ahí va a intervenir los receptores que se emitan señales para que puedan reducir la actividad del sistema nervioso simpático y puedan contrarrestar. Aunque también, y también de acuerdo a eso, como va a tener diferente dirección funcional a diferentes como las arterias, los riñones, y o sea, va a hacer que se pueda equilibrar con fármacos que también lo van a apoyar, como por ejemplo los de primera línea son los IECA, que van a ser los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, porque enzima que también está propensa a la elevación de la presión arterial, porque si aumenta la volemia, aumenta la presión arterial, o si aumenta la resistencia, van a aumentar. Eso es lo que quería comentar. Pero Marcia, yo te estoy preguntando qué es la presión arterial media. ¿Qué es la presión arterial media? Allá. eh, va a ser es la
enumeración del... Ah, no, yo me acuerdo haber leído que es, o sea, sobre la sistólica y la diastólica, no sé si me estoy equivocando. Ya, lo dejamos para otro momento. Tú me vas a hablar eso la próxima clase, ¿ya? Y tú me vas a... Yo voy a hablar sobre esto, me dices. Está bien lo que tú has dicho. Está bien. A ver, ¿quién está queriendo contestar? Es Milagros, Araceli. Y a Lilian, Noeli. Profesor, según lo que he investigado, la presión arterial media es definido como el promedio de la presión sanguínea durante el ciclo cardíaco. Esta presión arterial media es muy importante, pues refleja la presión de la perfusión hemodinámica de los órganos vitales. También representa la fuerza de la de conducción del flujo sanguíneo a través de la cisterna cardiovascular, ¿no? Que es el punto más elevado de la aorta. Entonces, la importancia de la presión arterial media reside en la aplicación que tiene este dato dentro de la interpretación de un episodio de hipotensión arterial, ya que es muy importante recordar que el órgano blanco afectado de manera, ya que es muy importante mencionar de que el órgano blanco afectado de esta manera irreversible es el riñón y que este depende de una presión arterial media o de un pulso mínimo. Entonces, de esta manera podemos calcular el riesgo potencial que tiene, que tiene el episodio hipotensivo sobre el riñón, puesto que es una de las causas más frecuentes de necrosis tubular aguda o una insuficiencia renal aguda de origen prerrenal. Pero ¿cómo llego? ¿Cómo logro? ¿Cómo obtengo la presión media? Sí, la presión arterial media se saca se multiplica 2 por el número que se ha sacado, que viene a ser, que representa la parte diastólica, se A ver, multiplica por... tranquiliza, de nuevo, sácame bien. Dame la fórmula. No te Ya, enredes, está bien. ya, nosotros sacamos la presión arterial y sabemos que la presión arterial tiene el sístole y el diástole. Entonces, para Ya. sacar la presión arterial media, vamos a multiplicar el diástole por 2 y a esto lo sumamos el sístole y a todo esto vamos a dividir entre 3. Esa es la fórmula. A ver, Sí, Juan, sí, profesor, es lo Álvaro, que me he averiguado. ya, Lourdes y Anet, ¿cómo se saca la presión arterial media? Profesor, buenas tardes. Profesor, entre la fórmula para sacar la presión arterial media va a ser la presión sistólica, obtener el resultado de la presión sistólica más la presión diastólica por 2, ¿no? La presión diastólica se va a multiplicar por 2 y todo eso se va a dividir entre 2, profesor. ¿Entre 2 o entre 3? Porque Lilian ha dicho 3. Entre 2, por favor. Entre 2, profesor. A ver, Juan Álvaro. Sí, profesor, como mencionaron mis compañeras, para sacar la presión arterial media es la presión sistólica más la presión diastólica, pero multiplicado por 2 y todo esto dividido en 3. Entre 3 es. Sí, entre Lourdes 3. es entre 3. Entre 3 es. Ya, muchas gracias. Pero al final, yo quiero que me digan, han hablado tanto, se han memorizado las palabras, todo. ¿Qué es la presión sistólica y qué es la presión diastólica? Si no me entienden eso, tanto han hablado y al final no van a entender. ¿Quién me puede decir qué es la presión sistólica y qué es la presión diastólica? Y entendiendo esto, vamos a entender todo lo que estamos hablando. A ver, Lourdes y Anet Quispe, apúntame entonces. Lourdes y Anet. Sí, estoy acá, profesor. Profesor, la presión arterial, en este caso sistólica, va a ser la S, ¿no? Eso, se va
Va a dar el resultado cuando el corazón se contrae, ¿no? Y va a dar el mayor resultado, ¿no? Esa es la presión arterial sistólica, ¿no? Cuando es el corazón em, va a realizar la expulsión de, en este caso, ¿no? De la sangre, ¿no? Y Espérame la un ratito, presión, tranquilízate. Escúchame un ratito, tranquilízate. Yo te voy a grabar y tú misma te vas a tener vergüenza. ¿Estás bien? A ya, ver, ¿qué es la presión sistólica? la presión arterial sistólica va a ser la cifra más alta y va a indicar el valor de la sístole cardíaca o el momento de la expulsión generada por el corazón. Y la presión arterial diastólica va a ser el valor más bajo y se va a obtener en el momento en el corazón se relaja. A ver, ¿quién me puede decir otro concepto? Otro concepto, ¿quién me puede hablar? Les escucho. Profesor, ¿puedo hablar yo? ¿Ya? Habla. Ya, No, bueno. no. Doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ya, bueno. Entre la presión sistólica se refiere a la presión de la sangre en la arteria, ¿no? Cuando se contrae el corazón, y es la cifra más alta, ¿no? Y en la presión diastólica se refiere a la presión de la sangre en la arteria, cuando el corazón se relaja entre los latidos, y es la cifra más baja. ¿Pero qué se traduce? Miren, hay una confusión, por eso, miren, no nos podemos llegar a poner de acuerdo. Ustedes me están hablando, sí, pues, pero todo es teórico, pues. ¿Qué cosa hace la sístole? ¿Qué cosa hace la sístole? Usted me habla de sístole, pero ¿qué cosa es la sístole? Es la fuerza con que expulsa el corazón. Esa es la cifra alta. Entonces, la presión arterial, como dicen ustedes, es la sístole. Pero entendamos qué es la sístole. Es la fuerza con que el corazón bombea. ¿Y la diástole qué es? Que el corazón se relajó. ¿Y qué tiene que ver con el corazón que se relajó? Sí, pues se relajó. Pero ¿qué pasa en las arterias? En las arterias es la fuerza que ya, las arterias ya dejaron de reaccionar, se quedó tranquilo. Esa es la relajación, esa es la presión diastólica. Entonces, es la fuerza y la otra es con la fuerza de resistencia vascular. Eso cuando ustedes lean en el libro van a encontrar la fuerza de resistencia vascular, lo mínimo. Pero la otra es la fuerza con que expulsa, la otra es la resistencia vascular. Entonces comprendamos eso, porque estamos haciendo muchas definiciones y no entendemos lo que definimos. Entonces ya para ustedes, y quiero que lo vuelvan a revisar, ¿qué es sístole? Pero ya, perdón, ¿qué es presión arterial sistólica? ¿Pero qué es sístole? Es la fuerza de contracción. El corazón está bombeando. Y cuando deja de bombear, sí, pues, pero ¿qué cosa significa eso? La resistencia vascular. Entonces, eso, incluso en la presión arterial, ¿cuáles han hablado de, perdón, han hablado del parasimpático y el simpático? Y eso está muy bien. ¿Qué es el simpático? La expulsión, es la fuerza. Y el parasimpático es la defensa. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos dos partes en el sistema nervioso, el simpático y el parasimpático. Incluso a nosotros nos han enseñado de un inicio que el simpático te puede matar y el parasimpático te defiende. Por eso que cuando hablamos que yo me lanzo de la altura, ¿y dónde me muero? En el aire. ¿Pero por qué? Por mi simpático. Mi simpático, para mi corazón, me muero en el aire. En cambio, el parasimpático me defiende. No te mueras, vive. Eso es lo que sucede. Para que ustedes entiendan esta parte, nuestro simpático y parasimpático. Entonces, yo quisiera que ustedes revisen bien esta parte, entender. Ustedes son tromes midiendo la presión arterial, pero por lo menos interpretar qué cosa es la presión arterial.
a ver cuál es el valor mínimo, cuál es el valor máximo, cuál es la presión venosa media, cuál es la presión arterial media y para qué me va a servir. Si no, pues somos mecánicos. En anterior le decía, una técnica de enfermería me toma la presión arterial. Una enfermera me toma la presión arterial. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la enfermera me va a interpretar. Ustedes me tienen que interpretar. Esa es la diferencia. Por eso le decía de broma, incluso le decía, ¿a quién le contratamos? ¿A la de particular o a la de nacional? Ustedes tienen mucho conocimiento, pero no lo saben utilizar. Por eso que quiero que sistematizar para que ustedes puedan trabajar sistematizado con todos los conocimientos que han adquirido en la universidad. Eso es lo que queremos a la larga, ¿no? Les conté la experiencia que tuvimos y cierto, ustedes tienen mucho conocimiento, pero no lo saben. Esto les va a costar un poquito enfrentarse a la vida. ¿Cuál es la diferencia? Me mide la presión arterial la técnica y la enfermera. ¿Cuál es la diferencia? Pero los dos te toman la presión arterial, pues igualito. Pero hoy, tú eres enfermera, me tienes que decir qué cosa es. Me tendrás que explicar algo. En cambio, el otro no, es tanto de su presión, no sé más. En cambio, ustedes sí van a saber más con lo que estamos hablando. ¿Estamos de acuerdo, señores alumnos? Entonces, miren, tienen que leer un poco más. Háganme caso, ya es casi el penúltimo año, sería pero no, el penúltimo año. Ya ustedes están yendo bien, estamos hablando, y ya por la hora que tenemos, vamos a dar término, creo, porque ya no vamos a hacer la teoría, ya hemos hablado de esta parte. Les agradezco su... Ya no puedo hablar más, pero el día lunes, creo que es, de la práctica. Y el día miércoles 11, el día miércoles 11 les voy a esperar a los primeros 24 en todo caso. Ya, señores alumnos, así como hemos hablado, y van a llevar su trabajo que ya hemos hablado, y el próximo sábado 14 es el segundo grupo de los otros 24, cosa que ya en esta semana que ya hicimos la práctica de lo que teníamos que hacer. Para eso también me tienen que llevar guantes limpios. No me lleven guantes. A veces ustedes piensan mucha plata que se compran a la farmacia los guantes quirúrgicos. Y eso cuesta y por las puras. Para hacer la práctica no necesitamos esos guantes. El guante otro cuesta 20 céntimos, 10 céntimos. En cambio el quirúrgico, 2 soles, 2.50. Entonces, yo quiero que me entiendan esa parte. No hay que estar haciendo gastar a los papás. Incluso cuando hemos hablado del equipo nosotros llamamos de disección, por las puras no se compre. No, por las puras. Nosotros cuando éramos chiquillos lo compramos y al final nunca lo usamos. Entonces, lo que tengan nada más, lo que tengan y vamos a manejar. Se prestan de las otras promociones porque eso no lo van a usar. Eso es para ver. Entonces, pero si tiene mucha plata, bueno, cómprenlo. Pero si no, no compren. Sería eso que quisiera que me entiendan cuando nos toque hacer esa práctica. Entonces, yo les agradezco. ¿Alguna pregunta, señores alumnos? Doctor, ¿me escucha? Cusi. Sí, doctor. Antes usted había mencionado acerca de que tenemos que llevar guantes limpios, esponja. Mencionó también hilos, ¿verdad? No sé para la próxima. Pero para la próxima. Para el miércoles, doctor. Para la próxima sería, pues. Para usted el primer grupo sería para el lunes 23, pero para el día 11 me llevan guantes. Me llevan a los guantes. Llevar también
cada uno es equipo de disección, aunque sea tres equipos para trabajar. No, las prácticas no, por las tardes no va a poder ser, no, en las mañanas. Doctor, todas las prácticas van a iniciar a las 8. Sí, ¿por qué? No, doctor, solo preguntaba, es que pensé que en ¿Por algunos qué? días, doctor. Te escucho, te estoy escuchando. No, doctor, solo le preguntaba si todas iban a iniciar a las 8. Solo eso, profesor, es que algunos, algunos profesores, Es bueno, mejor. Pero es que como le digo, nosotros somos como militares en este momento y mejor empezar, si por mí empezamos a las 7, porque no perder tiempo, para que ustedes tengan tiempo para revisar sus otros temas, sus otros cursos. Yo les puedo decir, vamos a trabajar a las 10 de la mañana, pero malogran su mañana, pues. En cambio, en la mañana 8 en punto, pum, terminamos, van a hacer sus otras cosas, sus otras obligaciones. Ganar tiempo, no perder tiempo, sí, doctor, está por bien. favor. Pero si hay algún consenso de ustedes, me hacen llegar. Pero mejor que sea temprano las prácticas para poder ganar y estudien a todos, que lo van hablando. Yo los felicito. No tengan vergüenza. Tienen vergüenza. Por ejemplo, Juan Alvarado tenía vergüenza hasta que le pregunté y al final salió Trome. Se dan ustedes cuenta. A veces tenemos miedo. Eso hay que perder. Y así vamos a ver, van a tener mucho éxito. A ver, antes de terminar el curso, que ya me he picado la lengua, ya no puedo hablar. Son dos tipos de profesionales que salen. Eso métanse en la cabeza. Yo puedo sacar mi título, mamá toma mi título y al final lo cuelgo en la cocina. Y hay otros, yo saco mi título y triunfo. Son dos tipos de profesionales, por si acaso. Entonces, ¿a qué cosa tenemos que llegar? A ser triunfadores, a ganar, no plata, a ganar la felicidad de haber logrado la profesión y poder trabajar. Y por ende, trabajando voy a mantener a la familia. Pero en cambio hay gente que ha estudiado por obligación, no sé por qué, y el título lo tienen guardado. Entonces, todos ustedes tienen que triunfar. Todos tienen que triunfar. Y les digo que es muy bonito, porque por ejemplo en mi promoción, nosotros somos de la promoción 72 de San Marcos. Y todos estamos unidos, todos nos conectamos. Alguno de ahí por ahí se perdió, pero todos hemos triunfado igual también ustedes tienen que ser así. De ser así, celebrar sus bodas de plata, sus bodas de oro, bodas a eso. Porque algún día ustedes se van a reunir. Hoy todos están trabajando. No, estoy cachiruleando. No, que sabes qué, me casé, tengo mis hijos. Sí, pues también es bonito. Pero no, pues si todos están, oye, todos están al mismo nivel, estamos trabajando en el Rebagliati, estamos trabajando en el hospital regional, bacán, trome, triunfo. Ahora, aparte de eso, estoy trabajando, estoy haciendo investigación, de repente por ahí también sale. Estoy trabajando en el Ministerio de Salud, soy ministra de Salud, soy directora del hospital. Entonces, miren, por favor, yo le voy a insistir en eso, pero hay que ser prudente, sí. ¿Prudente en qué sentido? Por ejemplo, estaba leyendo en el periódico, se murió la hija de un exalcalde en Semana Santa, borrachos se meten a manejar el carro y se murieron. Lo mismo que usted ha podido pasar. Nos hemos ido de campamento, que viene claro, se murieron. Está bien, pues se murieron. Pero la familia, oye, hija, me duele porque te has muerto. Y me duele tanta plata, tanta inversión.
para nada. Miren, miren, entonces ustedes tienen que tener cuidado de su vida, de su seguridad, no estar exponiéndose. Ya sobre todo ahora, de repente al principio, pero ahora ya no, ustedes valen, cada día valen más. Al próximo año ustedes van a valer más. En el internado van a valer más, enfermeras van a valer más. Entonces, ¿por qué? Porque ya hay que cuidar. No voy a estudiar por las puras. Entonces, miren, señores alumnos, quiero que se metan esto en la cabeza. Yo voy a triunfar. Yo voy a triunfar. Pero si ustedes no están haciendo lo que les estoy exigiendo, porque lo que les estoy exigiendo, eso les va a hacer ser metódicas. Y no solamente en mi curso, en todos los cursos. En todos los cursos. No tengo tiempo, doctor. Mira, oye, yo no he sido estudiante, yo tengo estudiado, yo estudio medicina. Entonces, todos hemos sido estudiantes y todos nos conocemos. Leer esta partecita, ustedes antes de apagar su aparato, repasen y se queda ahí. Ya no hay necesidad ni siquiera de volver a estudiar porque ya lo repasaron un ratito. Pero si ustedes lo apagan y se dan, ¿de qué se acuerdan? De nada. Entonces, señores alumnos, les agradezco. El día lunes estamos en clase y el día miércoles en la práctica. Ya, señores alumnos, muy amable. Gracias. Hasta el día lunes para la teoría. Gracias.